7:38. Y está Licenia Espinel desde su casita. ¿Cómo vas? Buenos días. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Al doctor Acosta también le saludamos ya, que está, lo veo ya conectado, el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, jurista de reconocida trayectoria, que nos acompaña en esta mañana para nuestra primera entrevista. Mañana por acá, al menos agradable. En cuanto al clima, Alexis, tenemos cielo parcialmente cubierto, a esta hora 11 grados de temperatura ambiente. Saludamos entonces con el doctor Jorge Acosta, nuestro primer invitado. Gracias, doctor Acosta, por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar preguntándole su opinión respecto a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de esta ley para el uso progresivo de la fuerza, en la que, pese a las solicitudes de la bancada de Pachacútec, se han incluido 3 artículos que, a decir de esta bancada y de algunas organizaciones sociales, podrían poner en riesgo la protesta social, porque se podría utilizar esta normativa para castigar la protesta social. En todo caso, ya hay una ley más para el Ejecutivo para que pueda así enfrentar supuestamente la inseguridad. ¿Qué criterio le merece esta normativa y en qué medida la misma va a ayudar a enfrentar la ola de inseguridad que vive el país, tomando en cuenta que ya hay legislación para hacerlo, legislación anterior a esta que ya existía y que, pese a ello, pues la situación está como está? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Les saludo a ustedes y a su distinguida audiencia. Bueno, efectivamente usted ha notado una gran verdad, ¿no es cierto? Ya existían las normas adecuadas para hacer la represión delincuencial sin necesidad de crear otras nuevas. Esto que ha sucedido hoy día es una fase más del populismo penal, es decir, la represión más fuerte por haber subrayado ciertos derechos que ya tenía la policía y que no los habría aplicado por falta de orientación y por falta de liderazgo de las autoridades policiales y de las encargadas de la seguridad en todo el país, ¿no? Porque inclusive los gobiernos autónomos descentralizados tienen normas que les obligan a trabajar en pro de acrecentar la seguridad ciudadana, cosa que no se lo ha hecho. Lo único de novedoso que veo ahí, novedoso en cuanto a lo positivo, es que dice claramente que no es necesario de que el delincuente accione su arma de fuego primero antes de que el policía pueda hacerlo, lo cual me parece apropiado. No va a dejar el policía que le disparen pudiendo impedirlo. Eso me parece bien. Que se defienda, hay una norma que dice que se defiende el policía que esté en estos casos de uso progresivo de la fuerza, que se defienda en libertad, es decir, que no se dicte prisión preventiva. Esas dos cosas sí me parecen racionales. Pero el resto es simple abundamiento, hojarasca sobre hojarasca, y además de eso pone en peligro la protesta social, la expresión ciudadana, porque usted conoce perfectamente que no es precisamente lo más granado de la sociedad, lo más granado del talento, lo más granado de la academia, ¿quién va a aplicar esas leyes? Ahí, si es que no hay una muy buena difusión, se van a producir ciertos desmanes que pueden ser extremadamente peligrosos, inclusive para la vida de las personas que en tales circunstancias interactúan con las fuerzas de defensa, ¿no es cierto? Va a haber un problema, y eso se va a suscitar mucho más cuando hayan las llamadas manifestaciones, ¿no es cierto? Ahí los ánimos se encienden fácilmente. Los insultos, inclusive a la madre, se van de lado y lado, con fuerza, los empujones, etc. Y cualquier hombre de gatillo fácil puede accionar un arma y causar una desgracia. Y una desgracia que no será precisamente contra la delincuencia común o la delincuencia organizada, sino que será de una persona que ejerce su derecho a protestar y que a lo mejor en algún momento ha procedido a excederse, sea con la utilización de un objeto contundente o lanzando una bomba de Molotov. Ahí vamos a tener problemas si es que la policía no guarda compostura, serenidad y atención a las cosas que están haciendo.
Doctora Costa, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días. Buenos A días, ver, igualmente. a mí hace rato que me viene generando inquietud, digamos, la forma de operar de parte de la fuerza pública. Eh, Porque yo mencionaba en el comentario que una ley no va a solucionar los problemas de inseguridad. De hecho, yo le decía a la gente que nos ve y nos escucha, mañana quiero que me manden un reporte de todos los robos, casos de sicariato, asesinatos y casos de violencia que se van a dar una vez que la ley está aprobada. Van a seguir existiendo, ¿no es cierto? Una es, ¿cómo se aplica esa ley? El gobierno tiene que hacer todo lo posible para que se cumpla la ley, tiene que destinar recursos. Escuchábamos también al ministro de Defensa decir que el gobierno no les ha dado un centavo para la famosa guerra contra el crimen. Entonces, sin recursos, por más ley que haya, esa ley puede ser muy buena, pero no va a servir de mucho. Y lo otro es el tema de la capacitación, doctor, porque a mí algo que me ha llamado la inquietud en los últimos días es la falta de capacitación de los policías. O sea, ver policías que no saben cómo actuar en casos específicos en contra de la delincuencia, ya sea porque creen que la ley no les ampara, no les protege, o porque la ley, como algunos abogados le han hecho creer, la ley está y los derechos humanos están a favor del delincuente, etcétera, etcétera. Yo lo que noto es que hay una falta de preparación y capacitación de la policía. ¿Qué tan importante es que en la Escuela Superior de Policía, en las escuelas de formación de tropa, les empiecen también digamos, a capacitar a los policías en el conocimiento, por un lado, de las leyes, pero también de cómo tienen que actuar en casos de emergencia? Bueno, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya, gracias. Bueno, efectivamente, en la escuela de policía sí imparten materias como el COIF, por ejemplo. Ahí hay las formas, los delitos, la forma de combatirlo, la forma de sancionarlo, ¿no es cierto? Una ley, aclaremos que una ley no previene el delito. Una ley castiga el delito, castiga aquellas conductas que se inscriben dentro de la descripción que contiene el Código Orgánico Integral Penal. Eso no sirve para prevenir, sirve para castigar. Igual esta otra ley que se ha emitido también sirve para castigar. Trata de ser un poco normativa en tanto y en cuanto a la forma de proceder judicialmente para no meter a la cárcel a la policía metido en el problema, y eso es todo. En cuanto a la capacitación se la da en la Escuela Superior de Policía. Atienden normas penales, normas de procedimiento, pero apenas sale el oficial de policía de la escuela, se olvida absolutamente de lo que ha aprendido, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que se detecta una falla en la calidad académica de la enseñanza-aprendizaje de este tipo de normas que le permitirán actuar al oficial de policía para afuera. Y otra pregunta, los oficiales de policía que salen de la escuela riegan hacia abajo, hacia su tropa, los conocimientos que ellos han aprendido. Jamás. Es decir, la tropa no tiene ninguna posibilidad de que ese universo de conocimientos pase a través de sus oficiales y llegue donde ellos. Por ejemplo, todos vimos en un video el incidente que hubo hace pocos días en la Shiris. Así es. Cuando salían asaltando unos tipos, ¿no es cierto? Entonces el policía se quedó estático, se congeló, los dos. El guardia de seguridad se quedó inmóvil y el policía corrió. Alzó las manos y dejó que le despojen de su herramienta, ¿no es cierto? Y el policía, viéndole con el arma, salió corriendo y se puso atrás de un rótulo. Eso no debe suceder, él debió sacar su arma y accionar. La ley le permite inclusive al ciudadano común defenderse, hacer una autodefensa en contra de este tipo de delincuencia. Eso no sabía el policía, que no atinó a sacar el arma. Tan no les enseñan que ellos tienen miedo a sacar el arma y accionarla, porque dicen, no, pues, le pasó esto a mi compañero tal, etcétera, etcétera, y yo también me voy a ir preso. Pues no quiere hacer eso el policía. Ha sido necesario que salga esta ley, pero mucho me temo
como repito, con leyes no se previene el delito. Pero también hay antecedentes, perdón doctor, pero también hay antecedentes. Yo le quiero citar esto porque se ha generado un debate en torno a que los policías están desprotegidos por la norma, dicen algunos, ¿no? Y que los derechos humanos velan por los delincuentes. El caso del policía Santiago Olmedo, quien fue sentenciado a 3 años por haber matado a 2 delincuentes en medio de un robo en la ciudad de Riobamba. Ajá. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso tenían que ponderar la necesidad de accionar el arma, ¿no es cierto? Los policías, los delincuentes estaban armados, le apuntaron al policía, sí o no. Ahí, si le apuntaron, tenía él derecho a disparar. Si no le apuntaron, no lo tenía. Él tenía que sacar su arma, hacer un alto y pedir que se hinquen, o sea, que den alguna muestra de rendición. Uh-huh. Él me parece que logró, no conozco el caso a fondo, no es cierto, más de lo que se ha dicho en la prensa, uh-huh. Él parece que les persiguió hasta la esquina y estos ñatos ya se fugaban los dos en una moto, uh-huh. Y procedió a disparar al cuerpo. Eso a mí me parece un exceso de legítima defensa. Yeah. Un exceso de legítima defensa. Hay que discriminar cada una de las circunstancias. Una sola no puede servir de efecto para el resto, ¿no es cierto? Porque todas las actuaciones policiales, todos los actos de la vida son absolutamente diferentes y aplicables a cada uno. Aparte de que por un solo caso no se debe juzgar al resto, ¿no es cierto? Doctora Costa, con esta normativa, ¿en qué casos la fuerza pública, le hace policía o fuerzas armadas, puede utilizar de forma progresiva la fuerza? ¿En qué caso puede utilizar armas letales? ¿En qué casos pueden utilizar armas no letales? Y, por ejemplo, en una nueva crisis carcelaria, en un motín carcelario, ¿cómo puede actuar amparado en esta normativa, si es que el presidente de la República la aprueba también finalmente? ¿Qué le permite hacer esta normativa a la fuerza pública en caso de un motín carcelario y en qué casos puede usar armas letales y armas no letales? Bueno, en el caso de un motín puede utilizar las dos, ¿no es cierto? Las dos. La primera, si es que hay si están los revoltosos agresivos simplemente con medios físicos, pueden entrar y utilizar los toletes para reducirlos al orden. Pero si es que de ahí sacan algún arma cortopunzante, algún machete, algún arma de fuego que hemos visto que tienen variadito, ¿no? De todo calibre y de todo tamaño, yo no sé cómo entran. Bueno, creo que sí sabemos cómo entran allá. Ahí yo creería que no es que están capacitados para usar la fuerza, sino que deben usar la fuerza, porque no van a dejar que continúe, por ejemplo, una matanza, ni tampoco que esa matanza se dirija hacia los policías. En el momento que vean en riesgo su integridad física, su vida, en ese momento yo creería que están autorizados para disparar. Inclusive habrá ocasiones en las cuales esos disparos serán la única manera de evitar mayores daños al resto de la población carcelaria que sufre también los embates de estos grupos de delincuencia organizada. Doctor, hablemos del tema electoral. Una vez que cumplió su primer año en funciones, el presidente Guillermo Lasso y su gobierno, constitucionalmente los ciudadanos pueden presentar estas iniciativas para la revocatoria del mandato. Como parte de esto, una coordinadora nacional, liderada por, entre otras personas, Kerly Carvajal, ha presentado una recusación en contra de 2 de los 5 vocales del Consejo, el señor Enrique Pita y José Cabrera, por considerarles que son jueces y parte. El uno, representante o delegado del Movimiento Creo, el otro del Partido Social Cristiano. Esta recusación ha sido negada por considerarla improcedente por parte del Consejo Nacional Electoral. Y esto tiene un origen, yo lo comentaba hace un momento en el segmento de la opinión, tiene su origen en la designación de los vocales del Consejo Electoral en contra de lo que dice la ley y la Constitución, de que pertenezca a un partido político. Trujillo, como hizo durante la transitocracia lo que le dio la gana, puso a representantes de partidos políticos, y lo que estamos viviendo, digamos, es como una suerte de
muerte anunciada, ¿no? ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué tan viable es los procesos de revocatoria, tomando en cuenta de que el presidente Lasso va a jugar con cancha inclinada a su favor y con los árbitros también comprados? Bueno, primero debería decirle que el tema de la recusación fue planteado, a mi juicio, respetando cualquier otro criterio, de un modo etéreo, ¿no es cierto? Citando o invocando normas que permiten recusar a los jueces o a quienes hacen cierta función de jueces, aunque sean administrativos, en su momento. Para la recusación hay que ser muy puntual y hay que probar los hechos. No basta solamente con enunciarlos. Repito, hay que probarlos. Entonces, a mí me parece bien que hayan negado la recusación. Y lo más importante que veo es que se continúa con el trámite del debido proceso. Es decir, se ha aceptado a trámite y se ordena notificar a la autoridad que está yendo a ser revocada, cuya revocatoria se pretende, ¿no es cierto? Está yendo por el camino indicado. Ahora, esto de la cancha inclinada, bueno, ya dependerá de que nosotros los ciudadanos que estamos a favor de la revocatoria, entre los cuales me encuentro, hagamos también una vigilancia cívica de las urnas, lo que no hacen los partidos políticos, de las urnas, del conteo de votos, del traslado numérico hacia las actas y de los resultados finales hacia el Consejo Nacional Electoral. Esto tenemos que organizar también los ciudadanos. No podemos dejar a la buena de Dios que la autoridad electoral haga mecánica o no mecánicamente el conteo de los votos. Ya decía, me parece que fue Eloy Alfaro, que la gente no es la que pone los presidentes, sino la que cuenta los votos, ¿no? Joseph Stalin decía eso, que más importante es el que cuenta los votos que el que vota. Imagínense. Entonces, hay que ser vigilantes. Muchas veces los partidos políticos, los movimientos, bueno, no muchas veces, siempre pecan por dejar votados estos derechos de participación, que son los derechos de vigilancia y el derecho a cerciorarse de los resultados y de su proclamación. Yo, en mi experiencia, yo nunca he visto el 100% de las mesas con delegados. Los ciudadanos comunes y corrientes tenemos que vigilar todo este aspecto que acabo de mencionar, si no queremos que nos escamoteen la finalidad del procedimiento que se está llevando en marcha. Pero usted, en todo caso, doctora Costa, sí le ve que esto tenga proyección, que esto pueda finalmente concretarse con todos estos argumentos que usted ha planteado y la relación que hay entre los vocales electorales y el poder y el gobierno. Yo creería que si los ciudadanos ecuatorianos tomamos con decisión, con carácter, esa obligación y al mismo tiempo ese derecho que tenemos de hacer aplicar las leyes y los procedimientos como es debido dentro del poder electoral, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Lo difícil que es las peticiones, la organización, ya está hecho. Lo imposible es nuestra próxima tarea, ¿no es cierto? Y si es que le niegan la revocatoria a la persona peticionaria inicial, pues hay una posta que va a presentar otra petición para que siga adelante el tema de la revocatoria. Nosotros, hablo de Omar Maluk y yo, más un interesante equipo de personas que nos acompañan en el estudio científico técnico de probar los incumplimientos, estamos listos para presentarlo y no lo hemos hecho antes. ¿Por qué? Porque no queremos dejar haciendo un daño a la primera peticionaria, porque dividiríamos la tendencia. Si les aceptan, nosotros no presentamos nuestra petición, más bien nos adheriríamos a ellos para la mecánica de recogimiento. ¿Sí? Si les niegan, entramos nosotros. Repito, por responsabilidad cívica, por responsabilidad ética, por necesidad y por sanidad de esta sociedad. No nos hemos metido en el camino de los ciudadanos a quienes miramos con simpatía, inclusive dada su juventud, de lo cual nos alegramos,
porque vemos que la juventud también se preocupa de las cosas, les apoyaremos, como le decía en antes, ¿no es cierto? Doctora Costa, yo quiero aprovechar su presencia y su conocimiento para consultarle. Ayer se conoció el fallo de un tribunal arbitral en contra del Estado ecuatoriano por 11 millones de dólares a la empresa Gente Hoy, en este caso, del caso Singue. Y la Procuraduría, a manera de resignación, digo yo, o de conformidad, ha dicho, bueno, vamos a plantear la nulidad o la anulación del laudo arbitral y solo se van a pagar 11 millones de los más de 90 que habría pedido la empresa. ¿Qué posibilidad de éxito tiene esta acción que podría plantear la Procuraduría General del Estado con los antecedentes que en casos parecidos ya ha sufrido el Estado ecuatoriano? Bueno, esa es la triste historia del Ecuador, ¿no? Siempre pierde los casos con las transnacionales, siempre fracasa, siempre necesita contratar más abogados o más tiempo de abogados de los que tiene para seguir dilatando las responsabilidades que el mismo Estado ha creado, ¿no es cierto? Fíjese que este pronunciamiento es absolutamente grave, gravísimo diría yo, porque dice que ha habido dolo de parte del Ecuador. De la Procuraduría. Que ha habido dolo en la interpretación, que está indebidamente aplicado, entre otros argumentos, ¿no es cierto? Y condena a los 10 millones en calidad de multa, alguna cantidad que se acerca al $1.000.000 en calidad de reparación residual, llamémosle, pero también deja abierta una puerta que ustedes deben haberse percatado en el resumen de la sentencia. Deja abierta una puerta en donde dice que debe pagar los daños morales de las personas de Gente Oil. Y aquí en el Ecuador a esa gente, ¿qué es lo que hicieron? Le siguieron un juicio penal. Me parece que ya está con una sentencia. Fíjese, lo único... Pero el procurador dice que eso no incide en la sentencia penal, ¿es así? Yo sé que debería incidir, pero yo sé que no va a incidir, porque así son las cosas en nuestra tierra. Vamos a castigar, sí, vamos a pagar este otro asunto, pero primero vamos a apelar, etcétera, etcétera. Pero vamos a castigar a esta gente, les vamos a meter a la cárcel, les vamos a pedir indemnizaciones. Con esto ya debería caerse, porque el dolo está demostrado en el tribunal arbitral que es de parte del Estado ecuatoriano, dice la sentencia, ¿no es cierto? Pero aquí no hay problema. ¿Saldrá una sentencia? ¿Se inventarán algún influjo, como ya se inventaron en el caso Sobornos? Y ahí será todo. Y no recuperarán absolutamente nada. Pero habrán salido del hueco momentáneo. Eso es lo que va a pasar aquí. Este hecho que ha sucedido allá en Estados Unidos debería ser suficiente para que se dicte una sentencia ratificando la inocencia de las personas involucradas y llamando severamente la atención a los operadores de justicia del Estado ecuatoriano. Doctor, pero ahí hay un precedente que siente este arbitraje internacional, y no es solo el dolo con el que actúa la Procuraduría, sino también, digamos, el informe de Contraloría, que es el que da inicio a todo este caso. Un informe que seguramente fue forjado, un informe que seguramente fue manipulado, que incluye un montón de imprecisiones, y es un informe que se generó justamente en la etapa en que la Contraloría estaba bajo el mando de Pablo Celi. Entonces el precedente es: ¿cuántos informes más con indicios de responsabilidad penal que provocaron juicios por el tema de la deuda, por el mismo caso donde está involucrado el expresidente Correa y muchos otros casos? ¿Cuántos IRPs de la Contraloría de Celi habrán sido forjados? ¿Cuántas vidas, cuántas familias han sido destruidas? Fíjese este caso, 5 años, ¿no?, en el que está involucrada Silvana Pastor, su padre y un montón de gente más. 5 años en que han tenido que gastar en abogados, tiempo, energía, su salud, etcétera. El presidente es ¿cuántos informes con indicios de responsabilidad penal elaborados y aprobados por Celi, quien hoy está investigado por casos de corrupción,
estarán inmiscuidos en este asunto? Bueno, deben haber por decenas, ¿no? No tengo a la mano la sentencia, pero efectivamente menciona a la Contraloría dicha sentencia. Y le acusa de haber remitido ese informe no son exactamente las palabras, pero es tildándole de indebido. Le leo. En cuanto a la resolución de responsabilidad civil culposa, la demanda reitera que esta ha sido declarada nula y afirma que la nulidad es un acto administrativo, la deja sin efecto. La demandada niega que las decisiones de los tribunales sobre nulidad solo tengan efectos interpartes en relación con la persona impugnante. En su lugar señala que, conforme al artículo 108 del Código Administrativo, las personas no están obligadas al cumplimiento de un acto administrativo declarado nulo. Los servidores públicos deben oponerse a la ejecución. Sobre el informe de este IRP que determinó una supuesta responsabilidad culposa, el propio Estado reconoció frente al tribunal que este es nulo y que no hay obligación de cumplimiento de un acto declarado nulo. Ya me escucha. Ahí le escuchamos, ahí le escuchamos. El internet. Ya. Bueno, efectivamente es lo que dice. Fíjese, en la lectura que usted hace, menciona el IRP. ¿Qué es eso? Indicio de responsabilidad penal. Eso le echa abajo. ¿Por qué le echa abajo? Porque el Ecuador ha reconocido que es indebida interpretación del contrato y de las leyes. Y de esos deben haber decenas de casos, decenas de informes que meten a la gente al canasto de la justicia indebidamente. Y lo que es peor, al canasto de la justicia más violenta que puede tener un Estado, que es la justicia penal. Esa es la más draconiana de las justicias que existe en un Estado y que debe aplicarse única y exclusivamente de modo excepcional. Lo que aquí no ocurre. Más bien es común que a la gente se le ponga bajo la égida de esta justicia penal para darle un peso específico dentro de las consideraciones políticas. Es decir, es común que se politice la justicia y al revés, que se judicialice la política. Ese es el terrible, terrible mal de nuestro país. Doctora Costa, para finalizar, yo quisiera su criterio respecto a esta pugna que hay ahora entre el presidente de la República y uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, el doctor Muñoz, y la contundente respuesta que el doctor Muñoz le ha dado al presidente de la República. ¿Cómo cree usted que va a terminar esto? Ayer conversábamos con el doctor Muñoz y él decía que el presidente de la República no tiene entre sus facultades solicitarle a él la renuncia y que eso incluso podría ser considerado como una causal para destituir al presidente de la República de su cargo por aprobación de funciones. ¿Cómo mira usted esta situación? Bueno, debo decirle que el Consejo de la Judicatura actual no es santo de mi devoción. A mí me parece que es lo peor que le puede haber sucedido al país en materia de administración de la justicia ecuatoriana. Lo peor. Pero también debo decir que la carta que ha mandado, la cartita que ha mandado el señor Lasso a este caballero está mal. Yo no sé quién le asesora. No sé si le dio escribiendo tico tico o algún otro payasito, ¿no es cierto? Porque es una tontera desde donde se le mire. Él es una persona que acudió al concurso dentro de una terna enviada efectivamente por el Ejecutivo. De ahí el Consejo de Participación Ciudadana escogió y lo designó. ¿Quién lo posesionó? La Asamblea. Y entró a sus funciones. Dentro de sus funciones tiene total autonomía jurídica y administrativa. Ya deja de estar en la égida de cualquier poder del Estado que lo haya nominado y pasa a ser un servidor de la función judicial. Ellos juran defender a su cargo de la función judicial y las leyes y constitución de la República del Ecuador, no la del presidente actuante. Él es absolutamente autónomo y el señor Lasso no tiene ninguna capacidad de pedirle la renuncia. Bueno, si la tiene, aunque sea haciendo el ridículo, le puede pedir la renuncia, pero le va a caer una contestación como la que le ha caído, que me parece muy bien puesta.
Afortunadamente ahí sí atinó el señor vocal. Atinó. Me parece muy bien contestado. Y esto debería quedar ahí. Si no quiere seguir quedando en ridículo el señor Lazo, debe quedar ahí. Y dejar a las gentes que trabajen. Mal o bien, pero que trabajen. Muchísimas gracias, doctora Acosta. Siempre un gusto conversar con usted. Muy amable.